Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo editorial del Jacobino. En este editorial me gustaría hablar, reflexionar sobre el reciente anuncio de la compra de Twitter por Elon Musk. Pero más allá de este anuncio, porque no me parece muy relevante personalizar el caso de Twitter, o el caso de Amazon, o el caso de Facebook, o el caso de Internet en general, en una sola persona, sino que yo creo que hay algunas claves que podemos sacar de todo esto y analizar, y que creo que son relevantes. Por cierto, a ver si hacemos un programa próximamente con nuestro compañero Rafael Rodríguez Prieto, que es profesor en la Universidad Pablo Olavide, y una de sus líneas de investigación precisamente ya estuvo en el canal eh, hace tiempo. Es el análisis de Internet, de las relaciones entre el poder, Internet, el control público de Internet, los riesgos, las posibilidades, las cosas positivas y negativas. Yo creo que lo que está ocurriendo con Twitter, lo que lleva ocurriendo durante tiempo con Twitter, también en Internet en general, con Google, con Amazon, con Facebook, nos tiene que hacer reflexionar sobre la dirección de la economía y del capitalismo en los tiempos que corren. Es decir, no podemos ya analizar el patrón capitalista desde una perspectiva fordista, desde una perspectiva de un capitalismo industrial productivo, porque ese capitalismo, entre otras cosas, en buena parte del mundo es un capitalismo que ya no es hegemónico, aunque en el propio capitalismo, en el propio modo de producción capitalista hay tensiones y hay controversias, pero hay un capitalismo obviamente hegemónico, que es un capitalismo financiero, y que es un capitalismo también tecnológico, como lo hemos visto, como lo estamos viendo, con concentraciones de capital enormes, ¿no? El ejemplo de estas grandes plataformas es un ejemplo paradigmático. Claro, el debate veo que se centra en la rollo este identitario woke de siempre, si este señor es más progresista, es menos progresista, cuáles son sus antecedentes, se ha dicho una chorrada sobre la libertad de expresión, si es el malo, si es el bueno, si es el salvador, si es el redentor. Todo esto es absolutamente paja. Lo que creo o creemos desde el Jacobino que hay que poner el foco es cómo afecta a los derechos de los ciudadanos, a los derechos de las personas, que tanto dice proteger el liberalismo, precisamente estas dinámicas que trascienden, por supuesto, los marcos del Estado-Nación. Hemos dicho muchas veces que el Estado-Nación, con todas sus limitaciones y por más que a algunos les moleste, ha sido el espacio de realización de la ciudadanía, de los derechos políticos, de los derechos fundamentales, obviamente de la democracia, con todas sus fallas, con todas sus limitaciones, con todas sus insuficiencias. Pero ahí es donde la soberanía nacional se convirtió en soberanía popular y de donde el demos controlaba la economía, los mercados. Bueno, obviamente hay un momento en el que se empieza a transnacionalizar. Hay una economía totalmente transnacional y un capital completamente transnacional. En la época de la globalización financiera, eso es la realidad, ese es el retrato. Eso no significa que el Estado-nación haya dejado de significar o que la soberanía de los estados haya dejado de significar, para nada. Y sigue habiendo dialéctica de estados y sigue habiendo conflicto entre estados e intereses nacionales contrapuestos, por supuesto. Lo vemos en la agricultura, lo vemos en la ganadería, lo vemos en los aranceles, arancel va, arancel viene. Es decir, que no se puede hablar de un libre mercado que flote en la estratosfera y que haya superado completamente el marco del Estado-Nación, ni lo haya desbordado. Pero sí que es verdad, por otro lado, que hay concentraciones de capital, o que estamos viendo concentraciones de capital que no son las de la época fordista, ni las de la época keynesiana, ni las del capitalismo socialdemócrata, ni siquiera las de los años, por supuesto, 60, 70, ni los previos al programa común de Mitterrand o de esas tensiones sobre si se podía hacer una política destinada o tendente a domesticar al capitalismo dentro de los marcos nacionales. Porque el capital ha descarrilado esos marcos en buena medida. No significa que los haya superado completamente, pero los ha descarrilado. Y por eso tenemos, por ejemplo, en la Europa occidental, en la Europa del Sur, pues, el drama de la deslocalización, de las deslocalizaciones productivas, de las deslocalizaciones industriales, que también tenemos la propia configuración de la Unión Europea, que puso el acento en ser un mercado común,
pero desde luego en despolitizar la economía, en el que no hubiera un contrapeso político, de control político, de dominio soberano respecto a la economía. Esos eran los principios de Maastricht. Los principios de Maastricht versaban en torno a la despolitización de la economía, a que el mercado común no tuviera un contrapeso presupuestario, fiscal, político, como hemos dicho muchas veces, porque no interesaba, porque había que configurar una Unión Europea centro-periferia. Y nos hemos encontrado una economía, por un lado, financiarizada, profundamente especulativa, en el que la dimensión productiva queda orillada en buena medida. Y en la dimensión de la economía digital y tecnológica no se trata, como algunos analizan, de si estamos hablando del progreso o del regreso. Los que se atreven, por ejemplo, a decir algo, a, a realizar algún tipo de crítica, parece que son unos neoluditas que están en contra de las máquinas, de las aplicaciones tecnológicas, de todo este proceso ideológico de blanqueamiento que el capitalismo promueve, por ejemplo, la economía colaborativa, la economía cooperativa, que muchas veces es una economía radicalmente competitiva y destructiva de los derechos fundamentales. Aquí lo que hay que plantear es si esas concentraciones de capital, si esa red o si ese Internet o esas grandes plataformas en las que estamos constantemente suscribiendo a botón de un solo clic contratos de adhesión en los que se nos imponen un montón de condiciones las propias de un contrato de adhesión, es decir, que no se negocian, en las que no hay igualdad de partes, sino simplemente el consumidor se adhiere a unas cláusulas previamente predispuestas por empresas privadas que captan nuestros datos y los utilizan a conveniencia sin ningún tipo de control, porque no hay un control público por detrás, no hay un control del que los propios ciudadanos tengan algo que ver, ni tengan una potestad de fiscalización. Y esto, que puede parecer una chorrada, puede parecer una gilipollez, lo que hace es ir mucho más allá, es mucho más complejo y mucho más importante que la gilipollez de si Elon Musk es más identitario, menos, o que ha contado, o si es un señor que es más woke o es más liberal. No, no, aquí estamos hablando de una cuestión fundamental, porque estamos hablando de los derechos fundamentales de las personas, de la privacidad, de los datos, de la protección a la infancia. Desde luego, estamos muy acostumbrados a que escuchemos, obviamente, a la propaganda de esos poderes económicos, poderes financieros, poderes políticos, poderes mediáticos, que nos hablan de la dictadura, del totalitarismo, con los viejos parámetros, ¿no? Y entonces está el fantasma comunista con esta pulsión neomacartista que sale de nuevo cuño, ¿no? El comunismo, el comunismo, el comunismo, Corea del Norte, Cuba, wow, Venezuela, se junta todo, el bolivarianismo, lo confunden todo es un comunismo, incluso los tibios socialdemócratas son comunistas, los socioliberales a calzón quitado también son comunistas, porque estamos otra vez con el parámetro de la Guerra Fría. Lo que pone en cuestión los derechos fundamentales de las personas son los aparatos estatales, el leviatán. Pues hoy lo que está poniendo en cuestión los derechos fundamentales de las personas, los que está triturando los derechos fundamentales de la persona, son esas concentraciones de capital sin control democrático público de ningún tipo y sin control estatal, porque en buena medida no hay voluntad política, porque los estados tienen a su vez sus intereses y porque detrás de esas plataformas, por supuesto, están determinados hegemones, y principalmente Estados Unidos, que a su vez hoy tiene en la recomposición geopolítica que estamos viviendo, pues unas profundas contradicciones y enfrente tiene, obviamente, a estados, o principalmente a un estado que es China, que pone en cuestión y amenaza su hegemonía. Pero no desenfoquemos que todas estas concentraciones, más allá de que aparezca un nombre o un apellido detrás de ellas, son la concentración de poder económico y de poder político en unas pocas manos y por encima de la esfera de decisión conjunta, de decisión colectiva de ningún demos, porque a esta gente obviamente no la elige absolutamente nadie, lógicamente. Luego hay una mitología, como bien sabéis, que es la del emprendedor en el garaje,
¿no? El emprendedor en el garaje, de la meritocracia, es que este señor salió desde abajo, estos señores salieron desde abajo. Bueno, todo esto obviamente es una patraña profundamente ideológica, curiosamente nunca hay garajes en Namibia, ni en Botswana, ni en los estados fallidos, ni en los estados que tienen una presión fiscal o un peso del Estado sobre el PIB, que es con el que sueñan los minarquistas o los anarcocapitalistas. En el África subsahariana, en buena medida, son estados de corte minarquista. Es decir, suelen ser estados muy ligeros. La gente dice, también muy corruptos, ya. Pero es que el Estado puede ser muy pequeñito y profundamente corrupto, profundamente disfuncional y profundamente fallido y profundamente saqueado. Claro que hay claves históricas detrás de todo eso, pero esto de decir que cuanto más peso público, más corrupción, es simplemente una sandez, una gilipollez de entidad sideral. Y por supuesto hay ideología detrás. Detrás de todos los procesos de innovación, como está más que acreditado y más que fundamentado, hay enormes proyectos, enormes dosis de inversión pública y de Estado detrás, de aparato estatal, muchas veces vinculados a la inversión en industria militar, por ejemplo, pero es que también detrás de la innovación y de la investigación tecnológica, de científica, biomédica, de las vacunas han estado los estados y han estado ingentes cantidades de dinero público. No ha estado un mercado flotando en el aire, con lo cual esto del garaje pues es un mito. Como el emprendedor es un mito, como hablar de economía colaborativa es un mito, y son mitos ideológicos y mitos perversos, porque obviamente ocultan el foco que muchos poderes persiguen, que es socavar los espacios de soberanía democrática y de control democrático popular de un demos reconocible. Hoy no hay un demos europeo, por mucho que algunos se empeñen, a no ser que el demo se quiera convertir en simplemente una cosa, en una cáscara vacía, en una cosa nominal. Es decir, sí, hay un demos europeo. No, no hay un demos europeo, hay demos nacionales que hoy se encuentran con las enormes limitaciones de no poder controlar ni a Elon Musk, ni a cualquier otro, ni a cualquiera que esté detrás, esas manos en las que se está concentrando la economía, en las que se están concentrando las finanzas, en las que se están concentrando la economía digital y tecnológica, en las que se están socavando muchísimos derechos fundamentales. Cuando se habla de libertad y de democracia, hay que decir claramente que incluso los principios del Estado de Derecho, del liberalismo político, los están bloqueando, obstruyendo y triturando los prebostes, los hooligans del fundamentalismo de mercado, de las concentraciones de capital y de un capitalismo desbocado fuera de los carriles del control político. Esa es la realidad. Los derechos fundamentales hoy, la tutela judicial efectiva, nuestros propios datos personales, nuestra privacidad, nuestra intimidad. Es que el capitalismo no pone en cuestión estas concentraciones de capital. Eso, pero si es que estamos aceptando en contratos de adhesión, por ejemplo, jurisdicciones californianas o en paraísos fiscales, o es decir, que si hay un litigio de la tutela judicial efectiva, no podemos ir a los juzgados y tribunales del Estado del que somos miembros y en el que pagamos nuestros impuestos. Eso es una vulneración de un derecho fundamental flagrante que se produce en la red porque no hay ningún tipo de regulación política. Entonces, que se hable del gran hermano, del leviatán público, estatal, que vulnera nuestros derechos, hoy es mucho más peligroso para la libertad de las personas en el presunto mundo libre lo que se está haciendo con nuestros datos, con nuestra privacidad, con nuestros derechos fundamentales, con nuestra tutela judicial efectiva, con nuestra libertad real de expresión, con censuras, con bloqueos, con que la libertad de expresión ya no sea en foros públicos en los que podamos expresarnos de manera equitativa, sino sea una ficción nominal en la que seamos teóricamente libres y, por supuesto, la libertad realmente cada vez más sea la libertad de los capitales, la libertad del poder económico, la libertad del dinero y no la libertad de las personas. Y la libertad a calzón quitado del dinero, de los capitales, de las concentraciones de capital, sin ningún tipo de regulación, de control, de sometimiento a la voluntad popular, obviamente es la puesta en jaque y en cuestión de la propia democracia, de la propia libertad. Con lo cual hay que ir mucho más allá de si Elon Musk sí, Elon Musk no. No es importante eso. Importante es que se están arbitrando mecanismos de jurisdicción privada que socavan el propio Estado de Derecho. Los propios principios del liberalismo político están en la picota por esas concentraciones de capital. Claro, esto es políticamente incorrecto decirlo, será políticamente incorrecto decirlo, pero es verdad.
¿Por qué grandes empresas privadas con las que firmamos constantemente contratos digitales sin ningún tipo de control público detrás tienen nuestros datos, tienen conocimiento absolutamente de todo? Porque estamos constantemente en Internet dándolos, constantemente. Con lo cual, esto de la economía colaborativa, del emprendedor en el garaje, toda esta chatarra ideológica, toda esta genuina chatarra ideológica de un fundamentalismo de mercado muy claro y muy definido, que está poniendo en peligro, curiosamente, fijaos la paradoja, los propios derechos fundamentales que decía venir a amparar el liberalismo político, desde la tutela judicial efectiva, desde el derecho a la defensa, desde la justicia pública, desde el Estado de Derecho, de todo eso. Todo eso está en la picota absolutamente, está en tela de juicio. Y lo está poniendo en tela de juicio no una nefanda dictadura comunista, esta gente que piensa en parámetros de la Guerra Fría, sino este capitalismo, cuya propia legislación antimonopolio, antitrust, no se aplica. Estamos en concentraciones de capital inéditas en la historia, en una financiarización de la economía inédita en la historia. ¿Los derechos fundamentales de las personas se están respetando? Pues desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, no. Se están conculcando salvajemente. La libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de conciencia, en manos de una serie de personas que se toman el lujo de dar marcadores privados, de poner marcadores privados al disidente, al discrepante, al que opina de forma diferente. En manos de grandes empresas privadas que no controlan a nadie más que sus accionistas. Unos pocos ultraprivilegiados cada vez más emancipados, por supuesto, de los estados, de la economía productiva, de generar riqueza, de repartir riqueza, porque un capitalismo productivo podía tener un punto de generación de riqueza con todas sus brutalidades, que las tenía, por supuesto, y con todas sus injusticias, pero es que aquí se está generando esta dinámica completamente destructiva de muchísimas personas y de los derechos de las personas. En nombre de la libertad, en nombre de la democracia, la desregulación, la financiarización, todas estas plataformas están poniendo en peligro los propios derechos fundamentales de las personas. Esto es una paradoja, por supuesto, que no se puede señalar, so pena de convertirte en un marginal, en la periferia de la periferia, no solo de la periferia política. Lo políticamente correcto es decir que es el Estado, la grasa del Estado, los políticos, los asesores, todas esas chorradas que son pura superficie, que por supuesto se puede hablar de ellas, claro que sí, en el Jacobino lo hemos hecho 1000 veces y claro que se puede quitar 3 cargos y las 3 direcciones generales, 3 ministerios que podían ser 3 direcciones generales y decir, pero hablar de que el poder solo está en los parlamentos o hablar de que el derecho es la expresión de la clase dominante. Bueno, hoy ni siquiera, hoy es que el derecho le sobra a esa clase dominante. Es que en el contexto actual del capitalismo, el derecho podía ser un dique de protección, un dique de control, un dique de regulación. Es que ni siquiera el derecho positivo de los Estados-nación ya es vigente en muchos casos, o por lo menos no en algunos Estados-nación periféricos y subalternos como el nuestro. Es que se están aplicando, estamos en una economía totalmente de casino, totalmente desregulada, totalmente privatizada. Los espacios públicos de deliberación, de opinión, de libertad, de discrepancia, los propios derechos fundamentales que decía venir a tutelar el liberalismo político, hoy en esas concentraciones de capital están siendo salvajemente vulnerados. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Hoy esa amenaza, ese gran hermano, es más todas estas concentraciones de capital que cualquier estado más o menos testimonial de otro tiempo en el que haya métodos de coerción explícitos. Esto es un poco como lo de la dictadura perfecta del PRI en México, ¿no? ¿Qué dictadura es más efectiva? ¿La explícita y la que se hace a través del aparato estatal o la que se hace también con aparatos estatales, pero sobre todo con fuertes concentraciones de capital a las que ni siquiera el derecho puede poner coto, porque el derecho ya se han encargado de diluirlo y que sea inaplicado? Más allá de que el derecho puede ser el derecho positivo de estados capitalistas, no, es que el propio derecho positivo de estados capitalistas es que ni siquiera se aplica, está diluido, está disuelto en esta gran selva del casino especulativo. Y los que salen perdiendo, por supuesto, son los trabajadores, pero es que incluso los ciudadanos en general, sea cual sea su clase social, también esas famosas clases medias que tanta geografía se ha hecho sobre ellas, están totalmente, cada vez más depauperadas, cada vez con una economía productiva
de la que se ha emancipado completamente esta economía financiera o de esta economía digital, de concentraciones enormes en pocas manos, cada vez más depauperada, cada vez con menos derechos y con una ficción de que sus libertades se ejercitan por estar reconocidas en un papel, pero ese es un papel mojado. Y en Internet, en Amazon, en Facebook, en todas estas plataformas, cada vez es un papel más mojado. Se censura, se dice lo que se puede decir, se marca lo que se puede decir, se establecen arbitrajes privados en manos de empresas privadas que dicen hasta dónde puedes llegar, qué puedes pensar y qué derechos son nominales y cuáles reales. Esta dinámica es peligrosísima, más allá de que este tío sea quien sea, da igual, eso es irrelevante. Lo importante es lo que hay detrás y las dinámicas de este modo de producción y este sistema económico y político de dónde nos están llevando, que es enormemente preocupante.